Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Estaban esperando la clase. Muy bien, me alegro. Bueno, voy a admitirlos a todos primero para que después no me digan, profe, alguien quiere entrar. Bien, ahora abro el Power. Esperen que comparta pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Y nos vamos al Power. Bien, ¿se acuerdan que habíamos quedado? A ver, ¿quién me recuerda? Ya vi que entró Matías, que entró Ayelén. ¿Quién era en dónde quedamos en cuanto a la parte del, digamos, el marco teórico de esto? Profe, en el sistema ABO, si no me equivoco. Muy bien. Entonces el sistema RH ya lo habíamos visto, vi que varios habían participado en el ejercicio que les dejé. Algunos lo hicieron bien, otros más. También estuve revisando, chicos, los prácticos de la otra materia. Hay algunos que me han subido las consignas solamente y no las respuestas. Eso no está bueno, porque no necesito que me suban las consignas, necesito que me suban las respuestas. Si no me ponen las consignas, no habría problema. Pero sí necesito sí o sí las respuestas. Y eso es lo que vi que no estaba en algunos. Así que bueno, ya tengo que revisarlos a todos. A muchos les pude contestar al toque, pero hay otros que no, y están en la misma circunstancia. Los prácticos tienen que ser consignas de mini prácticos y consignas de práctico y sus respectivas respuestas. Bien. Ya habíamos visto el grupo, la diferencia que hay entre el grupo y el factor. Les había hablado de que van de la mano ambas cosas, pero que no son la misma cosa. Es más, les dije que el factor es bastante más complicadito que el grupo. Entonces, los grupos es más sencillo. Yo siempre cuando tengo clase presencial, en todos estos años, trabajo mucho con el pizarrón. Trabajo mucho con cuadros comparativos de doble entrada en el pizarrón. Y les voy escribiendo a medida que voy explicando. En el caso de los grupos, en el grupo ABO, hago un cuadro de doble entrada donde voy poniendo los grupos y les voy preguntando, o sea, les voy explicando. Por ejemplo, ¿me están escuchando? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Estábamos en el grupo, vamos a pasar rapidito y vamos a llegar al grupo ABO. Esto ya lo habíamos visto, esto también lo habíamos visto, y creo que andábamos por acá, si no mal recuerdo. Acá, por ejemplo, tenemos el anticuerpo y el antígeno. Esto es una cosa común, tanto para el grupo como para el factor, porque ustedes ya saben que el antígeno o aglutinógeno, que también se llama específicamente aglutinógeno, debido a la determinación de inmunoensayo que involucra, que es la determinación de aglutinación. Por eso se les llama también aglutinógenos. Los grupos sanguíneos también son proteínas. Entonces, los antígenos que se encuentran en la membrana del hematíe pueden ser tanto del lado del factor, que en el factor hay un solo antígeno, que es el positivo. Si es negativo es porque no hay antígeno en la membrana. Ese antígeno positivo del factor
tiene dos nombres. Uno es el RH positivo, que se debe a la investigación del doctor Landsteiner, que él trató este tema con el mono Macacus rhesus. Entonces, de ahí viene el nombre RH. Y el otro nombre viene de dos investigadores como son Fisher y Reis, que para simplificar las nomenclaturas, las mezclas y combinaciones genéticas entre factores, sobre todo el RH, simplificaron el nombre RH positivo y lo sintetizaron en una sola letra, que sería la D mayúscula. Exacto. Pero la Profe, D... disculpe que la moleste, pero hay unos compañeros que piden si los puede aceptar. Muchas gracias por avisarme. A ver. Acá. Muy bien, muchas gracias. Gracias, les pido que estén atentos a esto y me interrumpan, no tengo ningún problema. Me interrumpen si tienen alguna duda, si quieren, si no entendieron lo que dije, ustedes interrumpan, porque yo entro a hablar y no paro. Bueno, entonces, estábamos hablando del factor RH positivo o en su defecto D, la D mayúscula de dedo. Pero ustedes saben que cuando se habla de D, estamos hablando de un gen, pero ese gen tiene alelos. Esos alelos son tres diferentes. Uno es el D, otro es el C y otro es el E. Son tres alelos. Y dentro de cada alelo hay dos alelomorfos. Puede ser el C mayúscula y el C minúscula, el E mayúscula y el E minúscula, o el D mayúscula y el D minúscula. Pero digamos, el alelo representativo del gen RH positivo es el D de dedo, el D mayúscula, y el negativo es el D minúscula. Esos son los representativos, pero no quiere decir que hay un solo alelo, sino que ustedes ya saben que son tres alelos con sus respectivos alelomorfos. Por lo tanto, son 6 alelomorfos para 3 alelos en un solo gen. Entonces, de ahí viene la complicación del RH. En el caso del grupo ABO, el antígeno ya no es uno, como en el factor RH, que es el positivo. El antígeno ya son 2, ¿verdad? Y también 3. ¿Cuáles son los antígenos del grupo ABO? A ver quién se anima a decírmelo. Yo voy a esperar un segundo. Si yo veo que no me contestan al toque, sigo hablando, ¿saben? Para que no perdamos tiempo. ¿Alguien sabe cuáles son los 3 antígenos del grupo ABO? El antígeno A, el antígeno El B, B, el AB, ¿ok? Porque una persona puede ser A, otra persona puede ser B y otra tercera persona puede ser AB. Entonces son 3 los grupos, no son 4, porque no estoy hablando de grupos, estoy hablando de antígenos. Son 3 los antígenos. Es decir, son 3 ese cuerpo extraño que se encuentra en la membrana del hematíe. Porque el O, que en realidad se representa con la letra O, para uniformarla esa nomenclatura y llamarle ABO a los grupos, pero en realidad tendría que ser grupo 0, que significa nada. El O es que no existe antígeno en la membrana del hematíe. ¿Me van siguiendo, chicos? sí, profe. Sí, Sí, profe. Bueno, genial. Esto es lo principal que ustedes tienen que tener en cuenta. Y si se aprenden bien esta parte de pruebas de inmunoensayo que tiene que ver con los grupos sanguíneos y con la CUMS, después todo lo demás, todas las demás determinaciones analíticas del laboratorio que tengan que aplicar prueba de inmunoensayo, les va a resultar muy sencillo. ¿Se entiende? Porque lo comparan permanentemente con el grupo sanguíneo. Encima, las determinaciones del grupo sanguíneo son 2. Una se puede resolver por aglutinación, que es la técnica del Porta, y también se puede resolver por precipitación, que es la técnica del tubo. Entonces ya tienen 2 determinaciones para esta misma analítica y 2 técnicas. Entonces es un buen ejemplo
como para ponerlo en un tema tan importante como es inmunoensayo. Entonces, ustedes se aprenden bien esto y con el resto van a andar espectaculares. Entonces, los antígenos, estos, tienen sus anticuerpos específicos, ¿sí? Y acá, por eso les empecé hablando del cuadro de doble entrada, que en esta oportunidad tengo que dibujárselos con las palabras. Ustedes acá tienen el antígeno, vamos a suponer que este sea el antígeno A. En la membrana del hematíe también hay anticuerpos, ¿saben? Hay distintos tipos de anticuerpos. Pero nosotros en el plasma de la sangre, la persona que tiene el antígeno A en la membrana del hematíe, en el plasma de su sangre tiene el anticuerpo contrario al antígeno. Entonces, si vamos a hacer un ejemplo, si esta persona o este globulito tiene el antígeno A acá, en el plasma, ¿cuál va a ser el anticuerpo contrario? El B. El B. Entonces, esa es una de las razones fundamentales por las cuales es incompatible que esta persona de grupo A reciba sangre de otra persona del grupo B, porque el anticuerpo específico para el que se una con el grupo B, esta persona de grupo A lo tiene en su plasma. ¿Me siguen? Sí, profe. Lo mismo pasa si tiene B. El anticuerpo contrario que tiene en el plasma es el A. Entonces, si recibe sangre del A siendo B, el anticuerpo específico o la cerradura para el A lo tiene en su plasma. Entonces, apenas reciba la sangre, va a haber unión antígeno-anticuerpo y esa unión hace daño, rompe los glóbulos rojos. Entonces, esto es importantísimo que lo tengan en cuenta. Una cosa que yo en un examen les pregunte, ¿cuál es el anticuerpo in vivo que se encuentra en una persona de grupo B? Ustedes me tienen que decir, el anticuerpo es A. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es el anticuerpo que se encuentra en el reactivo cuando realizamos la determinación de aglutinación y como resultado tenemos que es una persona de grupo B? ¿Cuál es el anticuerpo que tenemos en el reactivo? ¿Alguien me puede contestar? ¿El B? Claro, si yo sé que la persona me dio que aglutina con el B, el anticuerpo específico para el B que yo tengo en el reactivo in vitro, fuera del organismo, es el B. ¿Se entiende? Ahora, si yo te pregunto, esa persona del grupo B, ¿qué anticuerpo tiene in vivo dentro de su organismo? ¿Cuál El A. sería? Esas son las diferencias que ustedes ya conceptualmente tienen que ir aclarando en la cabeza para que no se les haga lío de ningún tipo con este tema. Entonces, si con el A tenemos en in vivo, vamos a hablar in vivo dentro del organismo, si con la membrana, con el antígeno en la membrana sea A, el anticuerpo en el plasma va a ser B. Si el antígeno de la membrana es B, el anticuerpo en el plasma va a ser A. Ahora, si el antígeno de la membrana es AB, ¿qué anticuerpos va a tener en el plasma? ¿Quién me ¿Qué? Ninguno. No escuché. O, ¿El O es un anticuerpo? No, eso quiere decir que no tiene no, ninguno. eso quiere decir que eso. Que no tiene nada. Acuérdense que el O es igual a 0. Nada. Si la persona es AB, ¿va a tener anticuerpos contrarios en el plasma? No, No, tendría A y B, ¿no? no tiene ninguno. No tiene ninguno Ok. porque ya tiene los dos antígenos en su membrana. No posee ningún anticuerpo en su plasma, chicos. Por eso al grupo AB se le llama receptor universal. Por eso las personas del grupo AB pueden recibir sangre de cualquier grupo y no les va a hacer daño, porque en su plasma no hay ningún anticuerpo específico para ningún antígeno. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, En profe. cambio, ellos
las personas de grupo AB no le pueden dar a nadie que no sea AB. ¿Por qué? Porque si le dan a un A, se van a encontrar en el plasma de esa persona con el anticuerpo específico para el B. Va a haber unión antígeno-anticuerpo. Si le dan a un B, se van a encontrar con el anticuerpo específico contra el A. Va a haber unión antígeno-anticuerpo. ¿Se entiende? Ni hablar si le dan a un 0. Va a ser absolutamente extraño para esa persona y se le van a levantar todos los anticuerpos y va a destruir los glóbulos. Entonces, esta es la verdadera razón conceptual de por qué el AB es el receptor universal. Y esto lo tienen que entender porque en el momento del examen y yo les pregunte, chicos, si una persona es de grupo AB, ¿por qué es receptor universal? ¿Qué me van a contestar ustedes? Porque no posee ningún Porque no tiene anticuerpo. ningún anticuerpo. En el plasma. En el plasma. Exactamente, muy bien. Ahora, si en la membrana del hematíe no hay absolutamente ningún anticuerpo, ningún antígeno, porque es 0, porque es O, ¿qué anticuerpos va a tener en el plasma? A y B. Todos, exactamente. Anticuerpos del A y anticuerpos del B. Por eso, y también de la 1, acuérdense que les hablé de los subgrupos la clase pasada, ¿o no? ¿Les hablé o no de los subgrupos A1, A sub 2, B sub 1 y B sub 2? ¿Les hablé o no? Sí. Vayan recordándolo, porque esos también son antígenos, ¿ok? Entonces, va a tener todos los anticuerpos, por lo tanto no puede recibir sangre de nadie, porque tiene todas las cerraduras específicas para encajar con los antígenos llaves que le entren. Entonces siempre va a haber unión a rajatabla de antígenos y anticuerpos y va a destruir los glóbulos. Pero en cambio, como él solo tiene anticuerpos, porque no tiene absolutamente ningún antígeno en la membrana de su hematíe, dentro de lo que son los grupos ABO, no tiene problema en ser dador universal, siempre y cuando sea acompañado del factor RH negativo también, es decir, que no tenga nada, ningún antígeno, ni del grupo ABO, ni de los factores. Si la persona es 0 RH negativo, es dador universal. Ahora, si la persona es 0 RH positivo, ¿es dador universal? Contesten. ¿Cómo, profe? Porque es RH positivo. ¿Dijiste no? Ujú. Claro, porque tiene un antígeno que es el positivo, entonces si suponete le va a dar a un A negativo, por más que sea 0, el A es negativo, pero él tiene el positivo, va a provocar incompatibilidad en la otra persona, porque la otra persona va a desconocer su RH positivo. Síganme en esto, presten un poquito de atención, hagan un esfuerzo, porque no voy a volver a tocar así en profundidad este tema, y este tema es muy importante porque, chicos, ya les digo, es un tema medular dentro de la materia, y dentro es una ejemplificación modelo dentro de lo que significa el gran tema de inmunoensayo. Entonces les pido por favor que estén atentos con esto. Entonces acá dice claramente que la membrana puede tener antígenos, también hay anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que el sistema inmunológico produce en respuesta a la presencia de un antígeno. Eso ya lo tienen claro, ¿verdad? Bien, ese es un mapa sanguíneo que también les dije que es bastante ilustrativo, como es el mapa mundi donde se lo hizo con sangre. Bien, acá está el sistema BO, que es el antígeno A, lo que les estaba diciendo recién, el antígeno B. Si es así, la persona va a ser del grupo sanguíneo A, del grupo sanguíneo B, del grupo sanguíneo AB y del grupo sanguíneo 0. De esto se trata el sistema BO. Pero siempre recuerden que no siempre van a encontrar A. Pueden encontrar también personas
del grupo sanguíneo A1 o del grupo sanguíneo A2. La diferencia del grupo con los subgrupos es la agresividad de la aglutinación. Cuando la persona es grupo A propiamente dicho, la aglutinación es bien grosera y se forman halos blancos. Cuando la persona es del grupo A1, la aglutinación es más fina y A2 es mucho más fina. Y no se resuelve con el reactivo común de anticuerpo anti-A. Se resuelve con otro reactivo que se llama lecitina vegetal. Es otro reactivo que cuando tenemos estas dudas, después de lavar los glóbulos con solución fisiológica, porque a veces suele suceder que la persona es grupo 0, que no tiene ningún antígeno, pero tiene partículas de grasa en la membrana del hematíe, y cuando nosotros hacemos, aplicamos la técnica del Porta para hacerla ver la reacción de aglutinación, esas partículas de grasa que se encuentran rodeando la membrana del glóbulo rojo, dan a conocer cierta aglutinación fina, que no tiene que ver con la unión antígeno-anticuerpo, sino que tiene que ver con esas partículas de grasa, pero nos confunde. Entonces, para evitar eso, lavamos los glóbulos con solución fisiológica, tal cual lo hicimos para la CUMS. Se lavan, y una vez que los glóbulos se han lavado, se tira el sobrenadante. Cuando queda el botón de glóbulo rojo sin sobrenadante, sobre ese botón aplicamos, sacamos 50 microlitros, colocamos 50 pónganle un 50 digo yo, que es una gota, pero pueden ser 20, pueden ser 10, pueden ser 40, no sé, microlitros, y lo homogeneizamos. Si vemos que la aglutinación desapareció, realmente confirmamos que esa persona es del grupo 0 o grupo O. Ahora, si vemos que la aglutinación continúa, depende de la intensidad de la aglutinación, vamos a saber si es subgrupo A1 o subgrupo A2. Exactamente lo mismo, la misma explicación es para el B. Tanto el grupo A como el grupo B tienen subgrupo A1, A2, B1 y B2. Después, y otra cosa, pregunto, esto ya lo saben. Esto que les estoy mostrando acá es el fenotipo, ¿verdad? ¿Qué grupo sería el primero? O sea, el que les acabo de mostrar. Este. Fenotípicamente, ¿qué grupo es? A. Y genotípicamente, ¿cuántas opciones tiene de genotipos esta persona? Teniendo... B y O. ¿Cómo? B y O. Tendríamos ¿D? que ver ¿D de dedo? porque puede ser AB, puede tener el genotipo B, que no sé, todavía no se ve, o puede No. tener O. Puede ser homocigota dominante o heterocigota. ¿Y eso cuál sería? Lo que dijo la alumna recién tiene un error. No puede tener el B, no sé, recuerden que yo tengo la pantalla completa, por eso no sé quién, no voy a nombrar a quién me habló. A algunos les reconozco la voz. ¿Quién es? Carla. Carla. No puede ser AB, porque si tiene el antígeno A y B, ya pasamos a este grupo, a la B. ¿Se entiende? El AB, el grupo AB, chicos. Entonces el fenotipo se va, cuando sea AB, se va a anotar. El AB No, es el único grupo que coincide con el genotipo. Ahí está. El Bueno. grupo AB es el único que coincide con el genotipo. Y el grupo O también coincide con el genotipo. Porque el grupo 0 en su membrana del hematíe no tiene nada. Por lo tanto va a ser D homocigota recesivo. U O homocigota recesivo. El fenotipo coincide con el genotipo. En cambio, en el grupo AB, ojo, en el que la persona que es grupo AB es heterocigota y dominante, es AB.
Pero, ¿qué pasa si esa persona AB, que supongamos que sea una mujer, se une a un hombre del grupo B? La cruza de esas dos personas, ¿qué porcentaje de hijos AB les va a dar y qué porcentaje de grupos B? Grupo B nos daría un 50 y de AB 25. Exactamente, sí. Porque haces cruce, pones A aparte para. El B puede ser BB, B mayúscula, B mayúscula, homocigota dominante, o puede ser B0, heterocigota. ¿Se entiende? Esa era la respuesta, Carla, acá. El antígeno A tiene es bialelo. Puede tener dos A dominante, que se llama homocigota, o puede tener un A heterocigota con la compañía de un 0. Esas son las dos opciones genéticas que tiene tanto el A como el B. Puede ser A dominante homocigota, o puede ser A0 dominante heterocigota. Puede ser BB dominante homocigota, o puede ser B0 dominante heterocigota. Esas son las dos opciones genéticas. Es muy sencillo porque son bialelos, que quiere decir que el gen solo tiene dos alelos. Las dos opciones genéticas tanto del grupo A como del grupo B. En el caso de una persona AB, la opción genética es la misma que lo genotípicamente es igual que fenotípicamente. ¿Por qué? Porque en su alelo va a tener un A y va a tener un B. Siempre va a ser heterocigota porque los alelos siempre van a ser distintos y ambos alelos son dominantes con la misma intensidad. No tiene ningún alelo recesivo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿y los grupos A y B tienen recesivo? No, son dominantes. El recesivo se llama recesivo precisamente por eso, porque nunca va a poder contra el dominante. Entonces, lo que sí puede pasar con un grupo A heterocigota dominante, que se junte con un grupo 0, que es homocigota recesivo seguro, entonces va a tener hijos, va a tener mayor cantidad de hijos 0, un 75%, y un 25 por ahí, o un 50 me parece, de A. ¿Sí? Un 50 de A, ajá. Un 50 de A y un 50 de 0. Pero cuando se cruza, ¿se entiende? Nunca un A y un B va a tener va a ser recesivo, no, siempre va a ser dominante. Lo que pasa es que al ser heterocigota va a tener un gen dominante y un gen recesivo. El gen recesivo va a ser el 0. ¿Me explico? Sí, profe. Buenísimo. Sigamos entonces, eso es muy importante que lo hayan entendido, me alegra. Vamos a bajar. Bien. En la anterior, acá, es un glóbulo rojo y vuelvo a mencionar el sistema ABO. Acá tenemos los distintos grupos sanguíneos en la membrana del hematíe. El antígeno A, grupo A. Todo esto es genotípicamente o fenotípicamente. Fenotípicamente. ¿Cómo? Fenotípicamente. Fenotípicamente es lo que se muestra, porque acá lo único que está diciendo es que si tiene antígeno A en la membrana va a ser A, si tiene antígeno B va a ser B, pero no dice la genética. Este puede llegar a ser AA o A0, BA o B0. En cambio este ya sabemos que fenotípicamente coincide con el genotipo. ¿Por qué? Porque siempre va a ser heterocigota y los dos son dominantes. Y este también fenotípicamente coincide con el genotipo, porque siempre va a ser 00 o DD. ¿Estamos? Bien. Sí.
Acá tenemos la determinación de aglutinación de la analítica del grupo sanguíneo, de la técnica del Porta, ya estamos terminando, ya enseguida sigo. Bueno, que esta sería la parte de práctica profesional, ¿sí? Pero no está de más que yo se los muestre ahora para que ustedes después ya sepan perfecto lo que están haciendo. Ya saben todos, por lo que ya he repetido 1000 veces, que en la sangre, ¿qué estoy buscando? ¿Antígeno o anticuerpo? Antígeno. Antígeno. ¿Y los anticuerpos en dónde se encuentran? En el plasma. En el plasma. No, pero eso es in vivo, chicos. Ahora estamos in vitro. Miren, la sangre está fuera del organismo. Acá, esa es la diferencia que tienen que tener en cuenta. Una cosa es que yo les pregunte dentro de la persona y otra cosa fuera de la persona. Acá esta sangre está fuera de la persona. Ya estamos haciendo el proceso de la analítica del grupo de esta persona. Entonces, la sangre sabemos que estamos buscando el antígeno. Y en el reactivo, ¿qué es lo que hay? Anticuerpo. Anticuerpo. ¿Anticuerpo contrario o el mismo anticuerpo específico de cada uno del que estamos buscando? Contrario. El mismo. Muy bien la que dijo el mismo. Claro, chicas, porque si es grupo AB, para que sepamos que es grupo AB, lo vamos a enfrentar con su propio anticuerpo específico, que va a ser anti-A. Digo, si es grupo A, para que sepamos que es A, lo vamos a enfrentar con su mismo anticuerpo específico, anti-A. Claro, profe, lo único que tiene contrario es el plasma. Dentro del organismo. Claro, Porque en sí, este sí. porta, chicos, no hay plasma. En este porta hay sangre entera. Son 3 gotas de sangre anticoagulada, no hay plasma acá. Las otras 3 gotas son del reactivo de la heladera que sacamos. Que uno es el anti-A, que es de color celeste. Se volvió loco. El otro es el anti-B, que está al costado. Esperen, no es que yo no quiera, es que lo siento, pero no vuelve a donde quiero que vuelva. Ahí está. Acá. Miren. Ese es el A, color celeste. Este es el B, que no se nota, pero es color amarillo. Y siempre el D lo vamos a poner en el medio. Y esto va a ser una convención, un consenso entre ustedes y yo. Siempre que yo les haga hacer grupo sanguíneo, el D o el RH lo van a poner al medio. Entonces no se van a confundir nunca cuál es el RH. Uy, ¿dónde lo puse? ¿Lo puse acá o lo puse allá? Uy, ¿será A o será B? ¿Será subgrupo? Porque se parece a la aglutinación del RH. No podemos entrar en esa polémica cuando estamos trabajando, porque ustedes nunca van a tener en un laboratorio por ahí un solo grupo para hacer. Por ahí tienen 30 grupos para hacer. Entonces se tienen que organizar metódicamente a trabajar en serie, concentrarse y trabajar siempre de la misma manera. Entonces, si ustedes siempre saben que en el medio va a estar el D, no hay posibilidades de confusión. Si a la izquierda va a estar siempre el A de color celeste y a la derecha va a estar siempre el B de color amarillo, no va a haber lugar a confusión. Entonces, acá tienen el A, el D y el B. La aglutinación con el A y el B es grosera, siempre y cuando sea grupo A, excepto que sea algún subgrupo. Y la aglutinación en el del medio es fina y no es inmediata. A veces tienen que esperar, lo mínimo que se pretende que se espere para confirmar un grupo RH positivo es 3 minutos. Este tiene control del tiempo. Y en el caso de los de al costado, que sería el A y el B, que la aglutinación no les dé grosera, pero aglutine, ya se les complica. También tienen que esperar. El grupo RH positivo también pueden ponerlo al calor, arriba de un mechero de Bunsen a la llama, para que le dé calor y empiece a aglutinar. O sea, el RH es más delicado, la aglutinación es más fina y no siempre tan livianamente tienen que decir es negativo. Tienen que darle tiempo a que se registre la aglutinación. Recuerden que estadísticamente hay mayor cantidad de personas RH positivo que RH negativo. Y si nosotros informamos un RH negativo erróneo,
porque no le dimos espacio o lugar o tiempo para que aglutine, podemos matar a una persona. Porque esa persona, si es O y RH negativo, está catalogada como que no puede recibir RH positivos. ¿Ok? Tiene que recibir sí o sí RH negativo. Y pónganle que sea positivo. Y pónganle que es muy difícil conseguir O negativo. Entonces no consiguen dador. No consiguen un negativo. No estamos hablando de ese caso porque ahora tenemos banco de sangre. Pero puede llegarnos a pasar de que no sea tan grande la demanda que no tengamos. Y esa persona se muere porque habían varios O positivos, pero como estaba mal el grupo, no le pudieron dar de su sangre y se murió. ¿Por qué? Porque alguna vez alguien en el laboratorio le informó que era negativo. Esto, chicos, es simple de hacer, pero es muchísima responsabilidad. Muchísima. Acá está en juego la vida de las personas. ¿Ok? Fíjense, acá tenemos un A, un B y en el medio un RH. ¿Sí? Fíjense que la aglutinación en este caso del RH es bastante intensa. Esta técnica del Porta en este paciente le han dado el tiempo suficiente, seguramente ha sido un buen RH positivo. Al principio la aglutinación ha sido fina y con el paso del tiempo se convirtió en esta aglutinación grosera. Esta es la aglutinación que solemos ver en el A cuando es A o en el B cuando es B. Pero en el RH cuando lo vemos así es porque pasó más de 3 minutos, pasó suficiente tiempo. Y fíjense qué homogéneo que está el A y qué homogéneo que está el B. Acá no hay duda de que no hay antígeno en esta sangre, porque si hubiera una mínima aglutinación ya estaríamos en un problema y tendríamos que definir si es subgrupo o no, ya sea A o ya sea B. Pero si ustedes lo observan bien, no hay absolutamente ninguna aglutinación, está absolutamente homogéneo, por lo tanto podemos certificar que esta persona no tiene antígeno en su membrana. Si no tiene antígenos en su membrana, el fenotipo es... O. O. Cero. El del factor va a ser Positivo. positivo. Y genotípicamente, eso es fenotipo. ¿Y el genotipo? Vamos. Homocigota recesivo. En el caso del O, es homocigota recesivo, o sea, va a ser o va a ser DD minúscula. Ay, perdón, no, DD no. ¿Lo dije bien? No. Es OO recesivo. Porque no hay A ni hay B. Es OO, es 00, recesivo, homocigota. Perfecto. Ese es el genotipo del grupo. Ahora vayamos al genotipo del factor, que yo ya estaba mezclando recién. ¿Cuál es el genotipo de este factor positivo? Homocigota dominante u heterocigota. Muy bien. Y aparte de eso que estás diciendo, es larga data, porque puede ser homocigota dominante, D mayúscula, D mayúscula, D mayúscula, absolutamente dominante, o puede ser D mayúscula, E mayúscula, C mayúscula, o puede ser D mayúscula, C minúscula, E mayúscula, o puede ser D mayúscula, C minúscula, E minúscula. Fíjense todas las opciones genéticas que tiene el RH comparado con el otro, con el grupo. Para que ustedes se den una ideita de la complejidad del factor, ¿ok? El genotipo es complejo, porque es trialélico y tiene 6 alelomorfos. Entonces yo les estoy hablando nada más que los 3 alelos, pero a la vez puede haber una diferencia con su alelomorfo acompañante. ¿Me explico? Sí, profe. Sí. Muy bien, genial. Entonces, acá lo que explica perfectamente es con qué lo pueden hacer. Que a veces ustedes se ahogan en un vaso de agua.
¿Qué hacemos? No tengo micropipeta. ¿Con qué lo hago? Miren, chicos.